Y el título del mensaje es algo que nos cuesta bastante trabajo creer. Porque un futuro seguro en este tiempo, cuando comparamos la realidad versus futuro, ¿qué viene a nuestra mente? Que eso es un antagonismo. Porque a veces no tenemos trabajo, a veces estamos en situaciones de salud bien precarias, a veces como familia estamos atravesando situaciones y en medio de todas esas cosas usted dice, ¿de qué futuro me pueden estar hablando? ¿Se entiende lo que digo? Vivimos en un tiempo donde las personas tratan de regalarnos, entre comillas, algún futuro. Y digo entre comillas porque cada uno de esos futuros generalmente cuesta y cuesta bastante. Tratan de venderle a usted que por poco usted puede ir en un crucero, usted puede hacer esto, usted puede hacer aquello, no cuesta nada. Y no le dan el precio. Y después cuando usted llega, dice, bueno, es tanto nada más. Pero usted ya se veía ¿dónde? En su futuro ya usted estaba en el crucero. Sin embargo, cuando coloca los pies en la realidad, dice, no puedo. Y constantemente nosotros estamos en medio de ese antagonismo. Ahora, ¿será que no tenemos nosotros futuro? Porque saben, cuando uno no tiene futuro, es porque ha perdido la esperanza. Y cuando usted a alguien le quita la esperanza, se lo ha quitado todo. Cuando usted no tiene esperanza, usted no es capaz de hacer absolutamente nada. Por eso con la ayuda de Dios pretendemos que en esta mañana nosotros tengamos la capacidad para, como dice la lectura bíblica, meditar en nuestros caminos. Cada uno sabe en qué camino se encuentra. Cada uno sabe por dónde está yendo. Y digo cada uno sabe porque nosotros a veces creemos que sabemos de los demás por dónde están andando, pero solamente Dios conoce realmente por dónde estamos caminando. Hoy usted se encuentra a veces con un muchacho de 15, 16 años que está en medio de las drogas y él cree que ese es el mejor camino. Y las decisiones que está tomando es en función de que para él ese es su camino. Pero hoy Dios nos está dando una oportunidad, ¿a cuántos? A todos, para que podamos creer que en medio de tantos caminos que hay a nuestro alrededor, hay un solo camino. Y el proyecto del camino, él mismo lo dijo. En una ocasión Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De ese camino vamos a hablar un poquito en esta mañana. ¿Oramos? Amante Padre, Señor, por favor, te suplicamos que en esta mañana tú te puedas manifestar en nosotros. Que seas tú el que hables a cada una de nuestras vidas. Que en medio a veces de tanta confusión que tenemos, de tantas dudas, a veces, Señor, ¿por qué no? En medio de tanta desesperanza, tú te puedas agigantar delante de nosotros, extendernos la mano y poder nosotros también extender la nuestra y saber que quieres lo mejor para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ok? Queremos, antes de quizás pasar ya directamente al tema, tenemos que ubicarnos en el contexto de lo que vamos a tratar. Vamos a estar en el libro de Ageo. Y en el libro de Ageo, cuando usted se coloca en el contexto del mismo, dice allí en el capítulo 1 de este libro, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Cuando hablamos del mes sexto, estamos hablando generalmente sobre agosto. En el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Zorobabel era, digamos, el encargado desde el punto de vista político, responsable del pueblo.
Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote. Era la parte religiosa esta persona. Es decir, estaba este mensaje siendo dado a tanto el que estaba al frente desde el punto de vista de gobierno como el que estaba desde el punto de vista político. Ahora, ¿qué había acontecido? El pueblo de Dios había regresado de Babilonia después de 70 años de exilio. Recuerden que Nabucodonosor en el 586 destruye prácticamente todo, incluso destruye ¿qué cosa? El templo. Y ahora, alrededor del año 539, 538, finalmente Ciro, cumpliendo no su voluntad, sino lo que Dios había dictado, se habían cumplido los 70 años de los cuales hablaba Jeremías, y ya el pueblo regresa. Ahora, el pueblo regresa, y ya en el año 520, alrededor del año 520, Dios le da un mensaje a Ageo, porque habían pasado 16 años prácticamente, y el pueblo de Dios había llegado allí, y no estaba haciendo ¿qué? Nada. No es en nuestro caso. Nosotros estamos trabajando y estamos sirviendo y todo el tiempo estamos pendientes de la obra de Dios y ayudando en todas las cosas. Ese no es nuestro caso. Es decir, Dios le está hablando a aquel pueblo, no nos está hablando a nosotros. Así que no se preocupe usted por esta situación. Ahora, dice que en el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. El pueblo de Dios había dejado de tener en perspectiva a Dios como lo primero. Y se estaban preocupando más bien de lo personal de cada uno en lugar de preocuparse. ¿Por qué? Por la casa de Dios. Pero nosotros nunca nos preocupamos por nosotros, siempre estamos preocupados por todo lo que tiene que ver con Dios. Por lo tanto, tampoco es en nuestro caso que está hablando el profeta en este tiempo. Y él le está diciendo a ellos, ¿es para quién? ¿Es para quién? Para vosotros. Y le vuelve a repetir para que nadie se confunda, para vosotros. No es para otras personas que yo estoy llamando. Ahora, es interesante que cuando Dios habla aquí, fíjense que Él está mencionando a estas personas nada más. Y no se olvide de esa parte. Él se lo está diciendo al jefe político, que era alguien establecido y mandado por el gobierno de Babilonia, aunque era judío, pero estaba al frente, y quien era el sumo sacerdote. Ahora, no solamente nos referimos a esto. Dice, cuando Dios le habla y le presenta al pueblo el asunto de lo que estaba sucediendo, el pueblo respondió. Ageo es de los pocos profetas que tienen éxito. Cuando usted ve la vida de los profetas, la gran mayoría de los profetas, ninguno tuvo éxito en su predicación. Ellos mandaban lo que Dios les decía y algunos sufrían por eso, a otros hasta los mataban y a otros incluso nadie les hacía caso. Pero Ageo es de los pocos que tienen éxito. Y dice el versículo 14 de ese capítulo 1. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Cuántos días habían pasado de que Dios le había hablado? 24 días. Es decir, el pueblo respondió. Cuando Dios le llamó, ya no solamente era un asunto del sumo sacerdote o era un asunto del gobernador, era un asunto de todos. El pueblo le respondió y el pueblo empezó a construir apenas 24 días después. Ese era el contexto que había en ese momento en el pueblo de Dios. Hecho este preámbulo, entonces podemos nosotros entrar a lo que queremos compartir. Está en el capítulo 2 y vamos a tratar el capítulo 2, los versículos del 1 al 9. Dice, en el mes séptimo estamos hablando alrededor de septiembre, un poquito llegando a octubre, a los 21 días. ¿Cuántos días había pasado de que Dios había hablado al pueblo? Un mes y 21 días. ¿Estamos ahí? Ok. Del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo,
habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 Dios le había hablado directamente a ellos? Pero ahora, como ya el pueblo había respondido y había empezado a construir el templo, ahora Dios le está hablando a todo el mundo. Es decir, incluye a todo el mundo en esto. Ahora, ¿qué es lo que Dios le está diciendo y le va a hablar a Ageo? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿A quién, yo pregunto, que le está hablando Dios ahí? ¿Dios le está hablando a los jóvenes? ¿A los jóvenes? Piense y a ver. Porque habían pasado 70 años desde que Dios había permitido que el pueblo sufriera allá en Babilonia. Por lo tanto, si habían pasado 70 años y ahora están ellos tratando de reconstruir el templo, ahora Él le está hablando a personas que conocían del otro templo, del templo de Salomón. De ahí que estas personas tenían que tener una edad. Y esto es interesante. Dios también piensa en los de edad avanzada. Dios no se olvida de nadie, ni abandona a nadie. Y Dios le está preguntando exactamente a las personas de edad que... Hay una expresión muy común por ahí que generalmente a nadie le gusta que le digan viejo, porque viejo es un tono despectivo. Y más bien entonces las personas lo que dicen juventud acumulada. Es si usted tiene 60 años de juventud acumulada, usted tiene 50, usted tiene 55, pero no suena igual. Aunque en esencia es la manera fina de decirle a uno como viejo, pero por lo menos le duele a uno menos. No lo sufre uno tanto. Y ahora Dios le está diciendo a estas personas, ¿quién ha quedado? Es decir, para ver si entre el pueblo que está allí hay alguien que ha quedado, que ha visto. Se dice, y algunos comentadores hacen referencia a que en ese tiempo Ageo era una persona ya bien adulta y quizás él había visto el otro templo. Por lo tanto, tenía idea de lo que él estaba hablando, aunque él estaba dando un mensaje de parte de Dios. Y él le está diciendo, Dios le dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Quizás esto usted lo ve así y esto no le diga nada. Pero vamos a ver cómo era a lo que está haciendo referencia a Dios de lo que vieron aquellas personas. Primera de Reyes 6. Esto es muy cortico para poder nosotros entender a qué estaba haciendo referencia a Dios con lo que esas personas ahora podían estar diciendo de que eso que había allí era ¿qué cosa? Una basura. Que eso realmente que había en ese momento no tenía nada que ver con aquel templo. Y dice, Primera de Reyes 6, versículo 18. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro. ¡Wow! Ya no era bloque ni ladrillo solo. Dice el texto que estaba cubierta por dentro de cedro. Y cedro es una madera fina, una madera cara. Y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro. Ninguna piedra se veía. Y ahora viene a nuestra mente. ¿Qué estaban viendo los que estaban construyendo el piedra? Por donde quiera. Ahora, imagínense que dice Josefo que el templo este que se estaba haciendo, que este templo después fue remodelado en el año 19 antes de Cristo por Herodes y finalmente se terminó en el 27 cuando Cristo empieza su ministerio. Pero este templo era la mitad de lo que era el templo de Salomón. Es decir, además de ser más chico, ahora este templo era mucho más grande, pero todo era cedro, ninguna piedra se veía. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro.
Yo no sé si esa palabrita a ustedes les conviene, pero está diciendo que no era oro mezclado con otra cosa. Oro purísimo. Oro que era oro. No, a veces nosotros, que a veces alguien por ahí anda a veces con algunas cadenas y usted le dice, lo que tiene puesto es, y lo que anda es con latón. Ni apenas es oro de algún tipo. Pero aquí dice que era oro purísimo. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Es decir, además que cubrió con cedro, ¿ahora qué le estaba colocando? Oro. Versículo 21 de esa misma porción bíblica de Primera de Reyes. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues ahora toda la casa de arriba. Y estábamos diciendo que la casa era el doble. La cubrió de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Yo pregunto, cuando Dios le está hablando a través de Ageo y le está preguntando a estas personas, ¿tenía razón lo que estaban preguntando? ¿No veis que esto es como qué? Como nada. Lo que tienen delante de ustedes es apenas nada comparado, porque ustedes sabían lo que habían antes. Algunos de ustedes saben lo que había acá y pueden estar diciendo, esto realmente no representa absolutamente nada para nosotros. Y esculpió todas las paredes. ¿Saben lo que es esculpir? Esculpir es usted cubrir. Él no dejó ninguna pared que se pudiera ver la piedra. Todas las paredes fueron esculpidas. Dice, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y aquí ya la colocó completa Salomón. Dice, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Se dice que si se llegara a buscar alguna similitud con respecto al valor trasladado a la actualidad, serían billones y billones y billones de dólares lo que invirtió Salomón. Este era el templo. Ahora, el que ellos estaban haciendo, pero además, para este templo se buscaron los mejores arquitectos, personas especializadas en oro, especializadas en esto, especializadas en aquello. Y ahora yo pregunto, estos que estaban construyendo el templo, especializados en qué estaban haciendo? En nada. Si Dios les tuvo que reclamar después de 20 años que lo que estaban era preocupados por sus casas. Y ellos regresan y empiezan a construir o a restaurar el templo, pero lo empiezan a hacer con los recursos que tenían. Y lo menos que había era ¿qué cosa? Oro, ni cedro, ni ninguna de esas cosas. Por lo tanto, cuando nosotros vamos, y aquí nos da una idea en perspectiva de, miren todo esto, ahora miren dónde estaba el templo. Era algo como majestuoso. Por eso cuando Dios le está diciendo a través del profeta, es nada, es porque él entendía y sabía que para muchos eso que se estaba haciendo allí estaba bien lejos de ¿qué? De aquel templo. En ese aspecto nos encontramos ahora a Dios conversando con su pueblo. Y dice el versículo 4, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dios le está diciendo al pueblo, aun cuando eso que están haciendo está bien lejos de lo que yo tenía en aquel tiempo, yo les estoy diciendo que como mismo estuve con aquellos en aquel momento, ahora quiero estar con ¿quiénes? Con ustedes. Dios quiere estar con nosotros aquí en este lugar. Dios se agrada que usted esté aquí en esta mañana.
Y muchas veces en nuestra humanidad, cuando vemos otras iglesias o vamos a alguna iglesia por ahí, quizás podamos decir, wow, si mi iglesia estuviera así con tantas cosas, si mi iglesia tuviera tantas comodidades, si mi iglesia no estuviera en un lugar alquilado, sino que fuera un lugar nuestro, un algo de nosotros. No, Dios está donde está su pueblo. Y si su pueblo está aquí, Dios está en este lugar, en esta mañana. Por eso Dios le está diciendo a estas personas, no se fijen tanto de aquello que era el pueblo. Ahora Dios les quiere mostrar cuál iba a ser la diferencia. Dice en el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Dios no se ha olvidado de la promesa que ha hecho al ser humano. Una promesa de salvación que está de Génesis 3:15. Una promesa donde Dios ha prometido que va a traer salvación a su pueblo. Y Dios le está recordando que allá en Egipto, Él fue el que los liberó. Como yo estuve allá en Egipto, ahora yo también estoy aquí. Ahora, ¿el pueblo había sido obediente en Egipto? Sin embargo, Dios lo liberó. ¿El pueblo había sido obediente en el Sinaí? No. Pero el pueblo que hizo Dios mantuvo su pacto. Y en todo momento Dios ha mantenido su pacto con nosotros. ¿Quiénes han quebrantado el pacto? Nosotros. Pero sabes, la gran noticia es que por mucho que hayamos quebrantado el pacto, todavía estamos bajo la misericordia de Dios. Todavía Dios tiene abiertos sus brazos para que nosotros podamos restablecer nuestra relación con Él. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que desea lo mejor para cada uno de nosotros. No importa lo que hayamos hecho nosotros en nuestra vida. El asunto es hoy. El asunto es en este momento, como dicen en inglés, in this moment. Ahora es cuando uno tiene que pensar. Por eso la lectura bíblica dice ¿qué cosa? Meditar en ¿qué? En vuestros caminos. Porque Dios nos está pidiendo en esta mañana que nosotros coloquemos nuestra mente para reflexionar lo que estamos haciendo con nuestra vida. Hacia dónde nos estamos dirigiendo con nuestra vida. ¿Qué realmente está aconteciendo con nosotros? Y eso es lo que Él está diciendo al pueblo. Ahora, el final de ese versículo dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Dios no quiere que su pueblo ande amedrentado o esté amedrentado. Ay, que si aprueban esta ley. Ay, que si pasa esto. Y entonces cuando pasen alguna de esas cosas nosotros corremos. Pero mientras no pasan esas cosas estamos tranquilos. ¿Esa será la vida que quiere Dios para su pueblo? No. Dios nos ha llamado a vivir este tiempo, pero vivirlo confiando en las promesas de Él. No que cuando ocurre un terremoto, ocurre cualquier cosa por ahí, entonces ya ahí nosotros nos agrupamos. Oye, ahora sí, lo que dice el Espíritu de Profecía se está cumpliendo. Y ahora empiezo a leer el Espíritu de Profecía y empiezo a conectarme con las cosas. ¿Será eso que Dios quiere en nuestra vida así? No. Dios nos está llamando a este tiempo a prepararnos, a alistarnos, porque cuando llegue ese tiempo, si no estamos preparados, nada vamos a poder hacer. Porque ya no habrá tiempo. Dice en este versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré. Ahorita algunos estaban hablando de truenos en el Pentecostés. Y cuando Dios truena en favor de su pueblo, no hay quien pueda hacer absolutamente nada. Y Dios ahora le está diciendo por boca de Ageo, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, es decir, no se va a demorar mucho, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y vuelve a decir, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Amén. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y a mí me parece estar mirando al pueblo. Porque que se llenara de gloria el templo aquel que había, con toda esa majestad que se había hecho. Pero este que estamos construyendo, dice ahora Dios que se va a llenar de gloria.
si los ladrillos no son ni materiales buenos? Las personas que están construyendo no son ni los más capaces. Y ahora Dios me está diciendo que se va a llenar de gloria. Muchas veces nuestra mente está enfocada en lo que materialmente nosotros podemos hacer. Y cuando nosotros enfocamos nuestra vida en lo que materialmente podemos hacer, cuando materialmente no podemos hacer nada, decimos, estoy perdido. Pero yo agradezco que la salvación es una decisión espiritual. Es una decisión donde usted decide con su vida qué va a hacer. Independientemente de que usted tenga de escolaridad primer grado o usted sea un doctor en cualquier área de la vida. Independientemente de que usted no tenga un centavo o usted esté lleno de dinero. Es un asunto ¿cómo? Espiritual. Y Dios lo que le está tratando de mostrar a ellos, que no se centren tanto en la grandeza desde el punto de vista material que tenía aquel templo. Porque si colocan su vista en eso van a estar en problemas. Si colocan su vista en eso no van a entender lo que Él les quiere decir. Porque Él les está prometiendo que la tierra temblará. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Recuerden que este es el texto que la hermana White usa para que su libro, El deseado de toda la gente, pueda ser una realidad. Esta es la base bíblica de ese libro. ¿El deseado de cuánto? De todas las naciones. Dice, y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. Y ahora pregúntese usted por qué Dios le está diciendo esto al pueblo. Porque el pueblo tenía en su mente ¿qué cosa? Todo el esplendor que tenía aquel templo. Donde el oro estaba en abundancia, donde la plata estaba en abundancia. Y ahora le está diciendo, aquel oro que estaba allí, el dueño soy yo. Y si yo quisiera que mi templo ahora estuviera de nuevo con oro y plata, yo nuevamente lo haría. Porque el dueño soy yo, no son ninguno de ustedes. Y en aquel tiempo tampoco eran las personas, seguía siendo mío. Fíjense que Dios trata de contrastar al ser humano, de colocarlo en una perspectiva que él pueda entender qué realmente Dios quiere de nosotros. Y dice el versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, Dios quiere y desea que la gloria de Él esté en este lugar. Dios quiere y desea que tú y yo entendamos cuál es la perspectiva correcta que debemos tener. Pero en aquel tiempo ellos no podían ver ni captar lo que Dios le quería decir. Ahora, ¿fue real el asunto? Sí, fue real. Porque en ese templo que ellos quizás a lo mejor hasta construyeron de mala gana, este templo desde el año 520 estuvo igual hasta el año 19 antes de Cristo. Les decía que Herodes fue el que lo restauró un poco ahí y le dicen que el segundo templo es el de Herodes, pero es el mismo. Él lo que hizo fue restaurarlo. Y en el año 27 termina la restauración, pero termina, y algunos pueden decir casualmente. Nosotros como cristianos no creemos en la casualidad, sino en la causalidad. Casualmente, pudieran decir muchas personas, Jesús fue presentado en ese templo. Sin embargo, los sacerdotes no captaron a quién se estaba presentando. Puede que alguien te esté presentando a Jesús en tu vida y tú no estés captando la idea de quién te están presentando. A lo mejor si te trajeran una figura como Cristiano Ronaldo, como Lionel Messi o como alguien popular o una estrella de cine o algo, tú dijeras, wow, es espectacular que yo conozca a esta persona. Pero como te están hablando de Jesús, alguien que fue crucificado en la cruz, alguien que no tenía nada, dice la palabra que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Quizás cuando te presentan a una persona como él, tú digas, ¿qué me puede ofrecer?
Pero la grandeza de ese templo era que Jesús iba a enseñar en ese templo. La grandeza de ese templo es que Jesús iba a realizar milagros en ese templo. En otras palabras, Jesús hace la diferencia. Ya no hacía falta ninguna otra cosa en ese templo. Porque el templo era una manera en que Dios quería tener una relación con su pueblo. Ahora Dios está quitando ese templo y está colocando a su Hijo para que Él sea el vínculo directo con su pueblo. Por eso cuando usted va allí a Mateo 12, en el versículo 6, dice el texto, pues os digo que uno mayor, ¿que qué? Que el templo está aquí. ¿Ustedes se imaginan cuando Jesús dijo eso? Y todo el mundo allí, todos los sacerdotes y todos los escribas y todos los fariseos, Él diciendo uno mayor que el templo, porque ellos eran celosos con el templo. Para ellos el templo era un asunto. Y ahora viene alguien y dice, ustedes están perdiendo un tiempo increíble. ¿Y no será que a veces nosotros también perdemos demasiado tiempo con cosas y nos olvidamos de las personas? Lo más importante siempre van a ser las personas. Y el día que nosotros dejemos a un lado a las personas, hemos perdido la perspectiva de lo que Dios quiere con su pueblo. Por eso Jesús le está diciendo, uno mayor que el templo está aquí. Es lo que les quiere decir, que la gloria de Dios mismo estaba en ese lugar porque Dios estaba visitando a su pueblo. Dios en la persona de Jesús estaba en ese lugar. Y yo me imagino que todo el tiempo, esos 496 años, quizás un poquitico más, los judíos estaban esperando a ver qué cosa. ¿Cuándo se cumplía esa profecía? Porque Dios había prometido que una gloria mayor iban a tener, que iba a ser más grande que ¿qué? Que el anterior que había acontecido. La gloria del anterior templo era lo que había en el templo. La gloria de este templo era quien estaba en el templo. ¿Realmente está Dios en tu vida? ¿Realmente Jesús está en tu vida? ¿Das un espacio para que Él pueda visitarte? ¿Para que Él pueda aconsejarte? ¿Para que Él pueda ayudarte? ¿O será que no le damos espacio a Él? Dice en el Conflicto de los Siglos, capítulo 1, página 24, al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones que entraba en su templo. Mis hermanos, yo no sé, cuando empiezas a recordar en tu vida cómo tu vida ha sido transformada, cómo tu vida ha sido cambiada, pero te puedo decir con absoluta sinceridad, cuando miro mi pasado, cuando pienso en mi pasado, puedo decirte de manera certera, mi futuro y mi presente ha sido mucho mejor. Yo no sé cuál es la experiencia que tú hayas tenido con Dios, porque a veces conocemos a Dios de oídas, pero cuando tú conoces a Dios de verdad, cuando tú te acercas a Dios en la dimensión que Él quiere que tú te acerques, siempre, siempre tu presente y tu futuro va a ser mejor que tu pasado. Yo no sé cuál es tu pasado ahora, pero Dios sí lo sabe. Y Dios quiere transformar cada día un futuro
y un presente mejor para que cada día tú confíes más en Él. Para que cada día tú te acerques más a Él. Para que cada día en medio de las dudas que puedas tener, porque sí, a veces tenemos dudas. A veces se presentan situaciones en nuestra vida que nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo si yo me estoy consagrando, si yo me estoy entregando a Él, si yo entrego todo a favor de Él? ¿Dónde está Él? Por favor, no dejes que el enemigo te engañe. Dios sigue estando en el mismo lugar. Y Dios ha prometido que Él vendrá otra vez. Y sabes, en aquel momento, la gloria de Dios se manifestó porque Él visitó el templo. Pero Dios estuvo en esta tierra y muchos le rechazaron. Pero Él ha prometido volver otra vez. Y si Él lo ha prometido, Él va a regresar. Por lo tanto, si grande fue la gloria de Dios cuando estuvo en ese primer templo, si grande fue la gloria de Dios cuando estuvo en ese templo, Él de manera corporal, grande será su gloria cuando Él venga en las nubes de los cielos. Cuando el Salvador del mundo venga a buscar a aquellos que han creído y han confiado en Él. Y va a ser un día alegre para aquellos que han creído. Pero no podemos engañarnos. También va a ser un día triste para aquellos que no perseveraron hasta el final. También va a ser un día triste para aquellos que le rechazaron. Pero todavía ese día no ha llegado. Por eso, como no ha llegado ese día, todavía hoy la puerta de la gracia está abierta. Por eso los brazos del Señor están abiertos. Y están deseando que tú y yo podamos acercarnos a Él confiadamente. Y si lo hacemos y le damos una oportunidad a Él, Él nos va a dar la victoria. Va a dar la victoria sobre el pecado, va a dar la victoria sobre ese asunto que quizás tú no has podido controlar aún estando en la iglesia. Va a darte la victoria quizás sobre esa adicción o ese vicio que de una u otra manera está acabando contigo y nadie sabe, pero tú lo sabes. Dios te quiere dar la victoria porque Él está con nosotros. Y cuando Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa debe ser nuestra convicción. Por ello, ahora completamos un poquitico el tema. Un futuro seguro, sí, pero con el deseado de todas las naciones. El único futuro verdadero que vamos a tener es si estamos con el deseado de todas las naciones. Fuera de eso no hay futuro para ti y para mí. Nadie te engañe. A Eva le prometieron un futuro. A Salomón le prometieron un futuro. A Sansón le prometieron un futuro. Algunos tuvieron oportunidad, otros no tuvieron oportunidad. Y algunos nosotros nos estamos debatiendo en la mente si por fin se salvaron o no se salvaron. Esa no debe ser tu lucha, porque tú no puedes hacer por eso absolutamente nada. Tu batalla, mi batalla, debe ser que esa salvación está hecha con una provisión para mí, con una esperanza para mí y con una seguridad que también está disponible para mí. Nuestra decisión es lo que va a marcar la diferencia. Dios no obliga a nadie. Se nos obliga a veces en nuestro trabajo a cumplir 8, 10, 15 horas. Se nos obliga en nuestra escuela a hacer tareas y a responder a las mismas. Se nos obliga a veces donde vivimos a que tenemos que cortar el césped porque si no viene una multa o viene cualquier cosa. Se nos obliga que el carro que tenemos que tener tiene que tener determinadas condiciones porque si no está en problema. Nosotros vivimos constantemente en una serie de obligaciones en nuestra vida. Pero el único que no nos obliga a nada es Dios. Dios nos da la capacidad para elegir. Dios nos da la capacidad para decidir. Ahora, no olvides el consejo que Dios te da en Deuteronomio 28. Yo coloco delante de ti la vida y la muerte. Yo, Dios que te amo, que envié a mi Hijo para que muriera por ti, te aconsejo que escojas pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Yo solamente oro a Dios para que esa sea finalmente nuestra decisión. Que Dios les bendiga.
Vamos a entonar el himno 520, hermanos. Himno 520, puestos de pie. Oramos. Por favor, de rodillas. Amante Padre, Señor, gracias porque eres tú quien vivifica nuestra vida. Es a ti a quien debemos honra y gloria, Señor. Gracias porque es tu palabra la que nos habla a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para buscarte en tu palabra. Que no estemos escuchando, Señor, aquellas cosas que nos alejan de ti. Que seamos oídos receptivos a tu santa palabra. Y que en medio de tantas confusiones y a veces, Señor, tantos caminos que hay delante de nosotros, nosotros podamos mirar al cielo y escuchar la dirección que tú quieres que tomemos con nuestra vida. Tú sabes, Señor, en el camino que está cada una de las personas que está aquí. Aun cuando quizás está aquí, a lo mejor su mente está en otro lugar, pero eres tú, Señor, quien da paz, quien da tranquilidad y quien en la persona de Jesús hiciste el sacrificio para que nuestras vidas tengan esperanza. Por favor, Señor, manifiéstate en este lugar. Que no tengamos nosotros preocupaciones por lo que ha sido el pasado, por muy bueno que haya sido nuestro pasado. Que creamos que siempre nuestro presente y nuestro futuro va a ser mejor porque hemos decidido andar con el deseado de toda la gente. Que esa sea nuestra experiencia, Señor. Por ello levanto mi mano para que tú bendigas a cada hermano que está aquí. Que seas tú, Señor, quien puedas aliviar su carga, aliviar su dolencia. Si hay asunto de trabajo, que seas tú quien te manifieste. Pero sobre todo, Señor, que podamos obedecerte a ti. Porque sabemos que toda aquella persona que te obedece tiene bendición para su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.